Y sin más dilación vamos a ocuparnos ya de la parte principal de todo domingo, como es la predicación de la palabra, leyendo previamente, tal como decía, lo que Rafael nos ha pedido, que es el Salmo 90, un salmo muy conocido y muy querido de los creyentes. El Salmo 90 que nos habla del contraste entre el Dios eterno y el hombre transitorio. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplícate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí. La obra de nuestras manos confirma. Tengo que deciros, queridos hermanos, en primer lugar, que es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Aunque me siento un poco raro, hace más de 30 años que predico y es la primera vez que lo hago sin gafas. Lo estoy haciendo porque se me empañan. No hay manera con la mascarilla de que las gafas queden limpias y entonces no puedo ver. Me siento raro porque es la primera vez también que predico con mascarilla, por supuesto. Y es la primera vez que también llevo algo por aquí dentro, un micrófono que no se ve, pero que está ahí. Nunca, gracias a Dios, por la voz que he tenido, nunca he necesitado un micrófono para predicar. Y siempre, tampoco he hecho predicaciones en lugares grandes y con mucho aforo. Lo cierto es que, a pesar de eso, de que me siento raro, como decía, es un privilegio. El compartir la palabra es algo que tengo ahí dentro, que me encanta, que el Señor lo ha puesto en mi corazón desde joven y que me gusta predicar. Y doy gracias a Dios por ello. Esta mañana el tema es doctrinal. Es un tema doctrinal y el tema es muy amplio, porque el tema tiene que ver, el título, Dios nos habla sobre la muerte y la vida. Imaginaros. Por lo tanto, sé que es un tema amplio, que es un tema que realmente me ha dado tiempo para prepararlo. Ahora tengo tiempo de sobra y he escrito mucho más de lo que os voy a decir, estoy seguro. Y he preparado mucho más de lo que puedo comentar con vosotros aquí de una manera breve. Pero sí me gustaría que por lo menos nos quedásemos con el bosquejo de lo que quiero deciros y desarrollar un poquito estos puntos. Como es un tema doctrinal, podemos tener en cuenta o podemos partir del Salmo 90,
que nos habla parte del Salmo, nos habla de los años de nuestra vida. Y teniendo esto en cuenta, pues podemos ir a este tema, sobre todo pensando también, este ha sido el motivo de quizás preparar este tema, pensando en lo que nos está demostrando esta pandemia. Esta pandemia nos está demostrando que los seres humanos somos vulnerables, que somos muy frágiles, que un pequeño bichito puede acabar con nuestra vida en unos pocos días. Y realmente los datos que nos dan son aterradores lo que está haciendo esta pandemia. Y cómo pues en pocos días pues muchas personas se les va la vida, y no solamente se les va la vida, se les va la vida sufriendo. Y ciertamente, aunque nosotros los seres humanos, nos creamos que somos poderosos, que somos grandes, que hemos llegado a la luna y no sé cuántas cosas más, lo cierto es que somos muy frágiles. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Los seres humanos somos frágiles, somos vulnerables. En cualquier momento, pues eso, un pequeño bichito puede acabar con nuestra vida. Y ciertamente esto ya no lo dice Dios en su palabra. No tenemos que esperar una pandemia para que aprendamos que somos frágiles. Dios lo dice en su palabra. Dios nos dice que los seres humanos somos frágiles, somos vulnerables y que nuestra vida realmente es corta. De tal manera que esto lo tendríamos que tener siempre en cuenta. El tema, como os digo, es largo y voy a intentar de resumirlo. A veces resumir para los predicadores es difícil y confiamos en el poder del Espíritu Santo realmente para ello, porque solamente los puntos que os voy a dar del bosquejo, pues cada uno de ellos daría para un mensaje largo. En primer lugar, el título, tal como os he dicho, Dios nos habla sobre la muerte y la vida, y yo he anotado cuatro puntos. En primer lugar, la fragilidad de la vida. En segundo lugar, la naturaleza de la muerte. En tercer lugar, la vida en Cristo. Y en cuarto lugar, la resurrección de nuestro cuerpo y la derrota de la muerte. Intentaré resumir, como digo, estos puntos porque con cada uno de ellos es realmente tiene material para dedicarle bastante tiempo. La Biblia es la palabra de Dios. Partimos de este principio que los creyentes tenemos que tener siempre en cuenta. La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque la sociedad pues no lo reconozca o no lo quiera creer, lo cierto es que esta verdad es inapelable. Hay pruebas que demuestran que la Biblia, este libro, es palabra de Dios. Y no voy a entrar ahora en ellas, pero está ahí. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios nos habla hoy también a través de ella. Y así encontramos en la misma Biblia que se nos dice que Dios realmente ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En Hebreos, el capítulo 1, leemos estas palabras que vamos a leer para recordarlas y tenerlas presentes. El capítulo 1 de Hebreos y el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De tal manera que
aquí se nos está diciendo que Dios ha hablado y la culminación de la revelación de Dios es Jesucristo. Todo lo que Dios tenía que decir lo ha dicho, y lo ha dicho a través de Jesucristo. Y Jesucristo cierra la revelación de Dios. De tal manera que todo lo que el ser humano necesita saber está dicho ya por Dios, y Dios lo ha dejado escrito, y ahí está su palabra, la Biblia, por escrito. De tal manera que la Biblia nos enseña realmente lo que somos los seres humanos. Lo que somos, y no solamente lo que somos, sino también cómo somos los seres humanos. Y nos habla de la vida y la muerte. Y este tema, que es el que estamos tratando, la vida y la muerte, es Dios la única autoridad plena para hablar de ello. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, porque Dios nos sabe cómo somos y quiénes somos los seres humanos. De tal manera que es la Biblia, como digo, la que tiene plena y única autoridad. Puede haber muchas voces, la filosofía puede decir muchas cosas y las dice, sí, cierto, pero el que tiene autoridad plena y completa para hablarnos de la muerte y de la vida es Dios, a través de su palabra. Los cristianos debiéramos saber bien lo que Dios nos enseña en su palabra para dar respuesta a nuestra sociedad que mayoritariamente quiere vivir de espaldas a Dios, que tiene un estilo de vida basado en el materialismo y que ve la muerte como algo natural y el fin de la existencia. Aunque la muerte está alrededor nuestro cada día, en nuestra sociedad solo se habla de ella en términos de estadística, pero no se profundiza. No se habla de la muerte, cuál es su naturaleza, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de la muerte. No, simplemente es un tema de los pocos que hay en nuestra sociedad, pero es un tema tabú. La muerte, en eso no hay que pensar, pasarla de largo, así, cogida con la punta de los dedos. No se quiere pensar en ella, ni se quiere profundizar en la muerte. Por supuesto que esto es porque la sociedad ha dado las espaldas a Dios, rechaza las enseñanzas de la palabra y no vive conforme a lo que Dios enseña en la palabra. La mayor parte de la sociedad ha dado la espalda a Dios, rechaza las enseñanzas de la Biblia y vive alejada de los valores éticos y morales que de ella se desprenden. Las consecuencias de esto pues las podemos ver en el día a día. Vivimos en una sociedad donde reina la mentira, una sociedad donde reina las injusticias, donde los atracos, los asesinatos, las guerras, sobre todo lo que más me llama la atención y lo que más miedo me da, es que es una sociedad que ha perdido el respeto a Dios y el temor de Dios, que no tiene respeto ni temor de Dios. Una sociedad que ha dejado a Dios como consecuencia, ha perdido el rumbo de sus vidas. Una sociedad que sufre y llora porque no encuentra sentido a su existencia, porque el ser humano, lejos de Dios, está perdido, está vacío y abocado a la muerte eterna. Y hermanos, los creyentes vivimos en esta sociedad. Y para que no nos influya el ambiente que nos rodea, tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios, conocerla y practicarla, porque es el antídoto, el único antídoto que tenemos para que el ambiente de la sociedad no influya en nuestras vidas, si no conocemos bien la Biblia, si no nos la comemos, como le dijera Dios al profeta Ezequiel y también en el Apocalipsis, que nos tenemos que comer la Biblia. Comer significa que nos tenemos que alimentar de ella
que tenemos que nutrirnos y estar fuertes para que el ambiente de la sociedad no influya en nosotros. Si no es así, ciertamente no vamos a poder pues, resistir toda la influencia de nuestra sociedad. Hermanos, esto es importante, ¿eh? Tenemos que comernos la Biblia, nutrirnos de la palabra, para estar fuertes espiritualmente, para vivir esa vida que Dios quiere que vivamos y para ser testimonio. Y como veremos después también, para dar respuesta a la sociedad, pero también para que sobre todo el ambiente no influya en nuestras vidas. Veamos pues brevemente, en primer lugar, la fragilidad de la vida. Vamos a partir en este tema de lo que Dios dice sobre la muerte y la vida, vamos a partir de unas palabras de Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a leerlo literalmente en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículos 25 y 26, literalmente dice así. Estas palabras creo que las conocemos bien los creyentes, pero es bueno que las tengamos presentes, que las recordemos, y vamos a partir de aquí. Dice así, Juan 11, ...25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la cuestión. ¿Crees esto? La fragilidad de la vida. Desde el principio Dios nos enseña que la vida física del ser humano es corta. En el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, leemos en el capítulo 14 y el versículo 1 y 2, dice literalmente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí no solamente se dice que la vida del ser humano es corta, sino que además es llena de problemas. En varios pasajes de la Biblia encontramos esta figura de la flor como realmente como la vida del ser humano, la flor que crece por la mañana y a la tarde se marchita y se seca. Esto podemos leerlo en varios lugares de la Biblia. En el Salmo, por ejemplo, el Salmo 103, dice estas palabras: el hombre como la hierba, versículos 15 y 16 del Salmo 103. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y en el libro de Isaías hay una revelación, hay unas palabras que el profeta Isaías escribe y lo hace de una manera, pues como la mayoría de los profetas hacen, con esa visión que Dios les da por el Espíritu Santo para escribir, lo hace de una manera poética y dice así, en el capítulo 40 de Isaías, los versículos 6 al 8 leemos: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló por ella, y ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Esta cita también la recoge el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Santiago, cuando escribe su epístola, en el capítulo 4 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Pues eso, algo que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En el Salmo 90 hemos leído que pronto pasan, aunque sean 80 años, con todo dice es molestia y trabajo. ¿Y por qué? Porque pronto pasan y volamos. Aunque vivamos 100 años, pronto pasan. Ciertamente la vida física del ser humano es corta. En el libro de Samuel hay unas palabras de David que dice que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Está hablando, en este caso, David a Jonatán y le dice eso, apenas si hay un paso entre mí y la muerte, porque sabía que su padre lo estaba persiguiendo y en cualquier momento lo podía matar. Es verdad, hermanos, la vida física del ser humano pues es muy frágil. A veces nos llevamos sorpresas y nos dicen, ha muerto fulanito. ¿Cómo? Pues si ayer hablaba con él, la semana pasada lo vi. Pues sí, ha muerto. Le ha caído una hormigonera encima y ha muerto. La vida del ser humano es corta. Físicamente, la vida del ser humano es corta. En cualquier momento podemos desaparecer. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a lo que dice la Biblia. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Lo leemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en la carta del apóstol Pablo a los romanos leemos también estas palabras en cuanto al juicio. El juicio que no escapa a nadie. El juicio de todos los seres humanos. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Capítulo 2 de Romanos, versículos 5 y 6 y también el 16. De tal manera, queridos hermanos, que la vida se nos escapa. La vida es corta y ciertamente en cualquier momento la vida física se nos escapa. Ahora la pregunta, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Pues bueno, la sociedad dice que la muerte, según la mayoría de nuestra sociedad, es el acontecimiento que pone fin a nuestra existencia. ¿Es esto lo que dice la Biblia? No. La Biblia habla de 3 aspectos de la muerte. Primero, la vida física, ¿sí? Esto lo podemos ver en varios lugares. Lo hemos visto en el Salmo 90, pero si vamos a Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 12 del último capítulo del libro de Eclesiastés, es muy interesante este capítulo porque ahí se hace una descripción de la vejez. Y antes dice, comienza el capítulo 12 de Eclesiastés diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué nos hemos de acordar en nuestra juventud de Dios? Porque la vida es corta,
porque la vida se nos escapa en cualquier momento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y dice este capítulo, lo vamos a leer los versículos 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Sí. La Biblia habla de 3 aspectos de la muerte. Primero, el aspecto físico, podríamos decir, la muerte física, que es la separación del cuerpo y del espíritu. Lo que la mayoría de la gente conoce. Se ha muerto fulanito. Bien, pues ese es el primer aspecto que enseña la Biblia, pero no es el único. Ese es el primero. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Segundo, la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Dice este pasaje así. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando a los creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo aquí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 5 de este mismo capítulo también leemos, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En la carta que escribe también el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13, también leemos, y a vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y otro versículo también que habla de esta realidad que para muchas personas esto es desconocido, que no lo quieren creer, pero que Dios nos dice que esto es una realidad. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 6, leemos estas palabras. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. De tal manera que este aspecto de la muerte también es importante. La muerte espiritual. Como veremos después, también esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y el tercer aspecto que enseña la Biblia de la muerte es la muerte eterna. La muerte eterna o la segunda muerte, que es la separación de Dios por la eternidad. Y a esta separación de Dios por la eternidad se llama también la segunda muerte.
Mateo capítulo 23, versículo 33, leemos unas palabras de Jesús hablando a los fariseos. Serpientes, generación de víboras, les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en el libro de Apocalipsis vamos a leer 3 versículos que hablan de esa segunda muerte. En el capítulo 2, versículo 11, leemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el capítulo 20, el versículo 6, leemos también, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y también en el capítulo 20, versículos 14 y 15, sigue diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los versículos 14 y 15 del libro de Apocalipsis. Y también uno más en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Hermanos, la Biblia habla de estos 3 aspectos acerca de la muerte, que los hemos de tener en cuenta, que son importantes, que lo dice Dios. Aunque la sociedad no crea sobre todo los 2 últimos. Lo otro lo cree porque está ahí, porque la ven cada día, la muerte física. Pero la muerte espiritual y la segunda muerte son realidades que Dios nos revela para que las tengamos en cuenta. ¿Por qué morimos? Decíamos. Pues bueno, la muerte entró en el ser humano por la desobediencia a Dios. Esto es lo que se nos enseña en la palabra de Dios. ¿Por qué morimos? Por la desobediencia a Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, leemos literalmente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículo 19, leemos las consecuencias por haber comido de ese fruto prohibido. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 19. En el momento que Adán y Eva desobedecieron y comieron el fruto prohibido, murieron. Aunque aparentemente siguieron vivos. Pero murieron, porque se rompió la relación con Dios, se rompió la comunión con Dios y murieron por la desobediencia. Por la desobediencia murieron espiritualmente. Quedó rota pues esa relación que tenían con Dios. Quisieron ser como Dios y le dijeron a Dios, no te necesito, se rebelaron contra él y esto hizo que se formara una barrera de separación entre Dios y el ser humano. Esa es la muerte espiritual. Y esa fue, yo creo que la desgracia más grande de la humanidad. El ser humano, al romper esa comunión con Dios y estar lejos de Dios, como decíamos antes, quedó sin rumbo, quedó perdido, vacío y sobre todo
andando en nuestros propios caminos, desobedeciendo lo que Dios nos pide para nuestro propio bien y para el bien del prójimo. Y queridos hermanos, este es el germen maligno que la Biblia llama pecado, la desobediencia, la rebelión contra Dios. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pero a mí qué me importa lo que hicieran Adán y Eva. No. Es que ese germen de desobediencia y rebeldía está en el corazón de todos los seres humanos. Ese germen de desobediencia y rebeldía contra Dios lo tenemos todos, blancos y negros, ricos y pobres, toda la raza humana. Toda la raza humana tiene ese germen de pecado. Y esto también lo dice Dios. Y como decía al principio, lo que Dios dice, hermanos, no lo pongamos en duda. Que nadie lo ponga en duda. Porque Dios nos conoce. Porque Dios sabe cómo somos y quiénes somos los seres humanos. Que ese germen está en los corazones de todos los seres humanos, es algo que, que todos lo sabemos, que todos lo conocemos muy bien. Lo podemos ver en nuestra propia experiencia. Esa desobediencia la llevamos todos en el corazón. Dios dice, Dios manda que no matemos y nosotros seguimos matando. Dios manda que no mintamos y nosotros mentimos. Dios manda, no robarás y robamos. Dios manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo y nosotros nos peleamos unos contra otros. Nuestros corazones están llenos de maldad y eso lo dice el Señor Jesús. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas o todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y en la carta del apóstol Pablo a los romanos también leemos estas palabras en el capítulo 7, versículos 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, qué testimonio da aquí el apóstol Pablo. No era solamente algo que le ocurría a él, esto por desgracia nos ocurre a todos también, a todos los seres humanos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer este bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24. Y en el capítulo 5 de Romanos leemos estas palabras, para que entendamos bien que no fue algo que tuvo que ver con nuestros primeros padres, Adán y Eva. No, que esto es algo que lo tenemos todos los seres humanos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos enseña que la muerte no solo es un acontecimiento, sino también es un estado. Es decir, que estando vivos, estamos muertos por el pecado,
por la desobediencia, por la rebelión contra Dios. Y esto está en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío, en el de todos los seres humanos. Esta es la triste y desgraciada realidad de la humanidad. El versículo clave y el versículo corazón de este mensaje es Romanos 6:23. Me estoy asustando. ¿Veo el reloj? Ah, no. Vale. Creía que eran las 2:15. No, es la 1:15. Y ahora he visto el reloj. Digo, no puede ser. Bueno. El versículo clave, hermanos. Quedaros con este versículo, que el Señor lo grabe en nuestros corazones. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En esos tres aspectos que hemos dicho, que enseña la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por la segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, qué maravilla. La paga del pecado es muerte. Ahí está la tremenda realidad de la humanidad y la desgracia tremenda de la humanidad. La paga del pecado es muerte. Y ahí está la muerte. Insisto, en esos tres aspectos que la Biblia nos enseña. Pero la dádiva de Dios es vida. Vida eterna. Entramos pues en el tercer punto, la vida en Cristo. Los seres humanos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, a pesar de nuestra desobediencia y rebeldía, apartándonos cada uno por nuestros propios caminos, Dios nos ama y ha venido a buscarnos, a salvarnos, a darnos la vida en la persona del Hijo. Este es el corazón del Evangelio. Cantamos en un cántico clásico que habla del amor de Dios. Dios es amor. Y cantamos esa realidad que el hombre es pecador y no podrá salvarse, mas Cristo es Salvador. Dios es amor. Vedlo en la cruz y confiad. Cantamos en ese cántico hermoso. Y ciertamente este es el corazón del Evangelio. Él dio su vida en la cruz por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado con su sangre. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sacrificio muriendo en la cruz pagó nuestra deuda para que pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Muchos lugares en la Biblia hablan de esto, ¿no? Sería interminable, ¿verdad?, si los tuviéramos que juntar todos. Pero me vais a permitir unos pocos versículos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a leer algunos versículos sobre estas realidades. El versículo que decimos es el Evangelio en miniatura. El versículo que lo resume todo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Juan 3, también 36. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras de Jesús, Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47.
Juan capítulo 10, versículos 10 y 11 también leemos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, vida. Hemos leído ya en Efesios capítulo 2, el versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Queridos hermanos, qué gran realidad es esta. Qué maravilla que Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna, la Biblia nos enseña que no es para después de la muerte física, que esta vida eterna comienza en el momento que creemos en Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña y esa es la maravilla, que la vida eterna ya la tenemos aquí, la vida eterna. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, separados de Dios y ahora Cristo nos ha hecho cercanos a Él. Él nos ha llevado, es el puente que nos lleva a Dios y nos ha dado la vida eterna. La vida, sí, esa vida que consiste en que podemos tener una relación con Dios, en que podemos tener comunión con Dios, en que tenemos entrada hasta el trono de la gracia. Se nos dice en Hebreos, en el capítulo 4, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, sí, tenemos esas maravillas que Cristo ha hecho muriendo en la cruz, ese sacrificio que hizo a nuestro favor, que nos da la vida, y tenemos vida. Vida que, insisto, no solamente es para cuando estemos en la eternidad, vida que comienza ahora, porque esa vida espiritual que nos da Cristo cuando creemos en Él, cuando vamos a la cruz y dejamos nuestra carga, nuestra mochila, nuestros pecados, Él nos da vida, relación con Dios, comunión con Dios, entrada hasta el trono de su gracia. Esa maravilla, eso que es tan hermoso, eso lo hace posible Cristo muriendo en la cruz. Pero aún más. No solamente Cristo nos ha dado todas esas cosas que son perfectas, es que Cristo, a un nivel espiritual, se nos da a nosotros mismos. Es que ha sido derramado en nuestros corazones. Es que la vida que Cristo nos da es una vida que se desarrolla con Cristo y en Cristo. De tal manera que Cristo, por su Espíritu, vive con nosotros. Hermanos, esto es tremendo. Esto es lo más grande, lo más hermoso que ha podido ocurrir en nuestras vidas. Tener vida en Cristo. La vida que Cristo nos da. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Dios en su palabra. Esto es algo que encontramos en su palabra. Vamos a leer algunos versículos. En Juan 5:24 ya hemos leído, hemos leído que Él nos dio esa vida, ¿verdad? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en mí, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No pasará, no, ha pasado. Habla en presente. Ha pasado de muerte a vida. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, leemos. Primera de Juan, capítulo 10,
11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, qué hermoso es esto. Esto significa que nuestra manera de pensar y de vivir, porque esa vida que hemos dicho que se desarrolla en Cristo y con Cristo, esa vida a lo que nos lleva es a esperar esa mañana gloriosa, cuando Cristo ha de venir a buscarnos y llevarnos con Él a la casa del Padre. Y estamos esperando ese momento glorioso, cuando Cristo venga a buscarnos. Porque hemos nacido de nuevo y tenemos una vida nueva. Eso es lo que leemos en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo y tenemos una vida nueva para hacerla crecer con Cristo. Estábamos muertos espiritualmente y Cristo nos ha resucitado. También lo leemos esto en Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Queridos hermanos, esto, como decía, esto nos tiene que llevar a vivir y a pensar de una manera distinta. ¿Por qué? Pues porque realmente esperamos ese día glorioso, cuando Cristo venga, cuando Él se ha manifestado en gloria, nosotros también seremos manifestados en gloria. Y debemos pensar y vivir según los valores del reino, y no los valores de la sociedad. Esto es lo que se nos dice en Primera de Juan, por ejemplo, el capítulo 3 y el versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y también el apóstol Pedro, que nos habla de las consecuencias de esa segunda venida, y nos dice en su segunda carta, la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 13 y 14, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Tenemos que vivir de otra manera y pensar de otra manera. Y esto únicamente lo vamos a conseguir, como decía al principio, si tomamos la palabra de Dios en serio, si nos comemos la palabra de Dios. Bien, pues nos lleva ya al último punto, la resurrección de nuestro cuerpo. Y voy a intentar ser un poquito rápido en esto porque veo que el tiempo ya ha pasado. La resurrección de nuestro cuerpo es un tema que la Biblia habla claramente de él y habla en muchos lugares. Todo lo que os estoy diciendo esta mañana, los versículos que os doy, que ya veis que son muchos, pues son solamente ejemplos. Hay muchísimo más de lo que os estoy diciendo en cuanto a estas cosas tan maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y la resurrección de Cristo es algo que la Biblia le da una importancia tremenda. Desde el principio, no voy a leerlo por amor al tiempo,
pero desde el principio los mensajes del Evangelio, la inauguración, por ejemplo, el mensaje de Pedro en el libro de los Hechos, la inauguración de la proclamación del Evangelio, el tema central de ese mensaje de Pedro, el día de Pentecostés, es la resurrección de Cristo. Leer el capítulo 2 de Hechos y veréis cómo basa todo el mensaje en la resurrección de Cristo. Pero es que si seguís leyendo el libro de los Hechos, vais a encontrar que en muchos capítulos se habla de la resurrección de Cristo, porque la predicación apostólica tenía como base la resurrección de Cristo, que Cristo ha resucitado. Y esto es lo que dice el capítulo 15 de Primera de Corintios. Leerlo y estudiarlo en vuestras casas. Si tenéis preguntas, con mucho gusto estaré dispuesto, si queréis, a contestarlas. Si tenéis algo que no entendáis o que no veáis claro. El capítulo 15 de Primera de Corintios es un capítulo dedicado a la resurrección de los cuerpos de los creyentes. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Bien, pues este capítulo habla, y como decía, no lo voy a leer para no demorar ya más tiempo, habla de estas cosas. Muy interesante la ilustración que hace el apóstol Pablo en cuanto a lo que se siembra, la semilla que se siembra y lo que nace. Es muy ilustrativo porque, aunque no es lo mismo lo que nace que lo que se siembra, sí hay una continuidad, aunque mucho más gloriosa esta continuidad, porque es mucho más glorioso lo que nace que lo que se siembra. Él dice, se siembra en corrupción, se siembra en corrupción, nacerá incorruptible, porque esto corruptible es necesario que se vista de incorrupción. Bien, el capítulo 15, lo dejo para que lo leáis vosotros en vuestras casas, porque creo que es realmente muy importante, muy ilustrativa, como digo, esta ilustración que hace Pablo aquí de la semilla, lo que se siembra y lo que nace. Vamos a terminar leyendo algunos versículos más sobre este tema que quiero dejaros para que de alguna manera pues tengáis un poco de más luz, y si los queréis estudiar con más detenimiento, insisto, si tenéis preguntas, pues con mucho gusto estaré dispuesto a contestarlas. En el libro de Job, que decía uno de los libros más antiguos de la Biblia, hay una expresión de fe que algunas veces las hemos visto en epitafios en los cementerios. En el capítulo 19, versículos 25 al 27, libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Capítulo 19, versículos 25 al 27. En Primera Tesalonicenses leemos estas palabras que últimamente nuestro pastor Michael ha estado predicando hace ya algunos domingos, predicaba sobre este tema. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pasaje importante. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de la redención de la creación, y dice que de momento la creación está gimiendo
porque todavía hay terremotos, porque todavía hay cosas malas en la creación, ¿verdad? Dice, y no solo ella, la creación será redimida, cielos nuevos y tierra nueva. Dice, y no solo ella, Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la carta también a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20, 21. En el Evangelio de Mateo hay unas palabras de Jesús también importantes sobre la resurrección. Mateo 22, versículos 29 al 33. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. También en Isaías encontramos un versículo clave sobre este tema. Dice Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. También en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8, tenemos el testimonio del apóstol Pablo que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También en Filipenses, capítulo 1, otra vez la carta a los Filipenses, pero ahora en el capítulo 1 está el testimonio también de Pablo, muy interesante, porque dice así, porque para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 21 al 24. Y también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, leemos estas palabras. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13. Y voy a leer el último pasaje en el libro también de Apocalipsis. Ciertamente, queridos hermanos, son algunos versículos, no son todos los que hay, pero sobre este tema, como os decía, son como ejemplo lo que acabamos de leer. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, leemos estas palabras, los versículos, los cuatro primeros. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Sí, hermanos, la muerte será destruida y destruida para siempre. Y lo que quedará será la vida, la vida. A modo de resumen, nuestra vida física es efímera y en cualquier momento puede terminar. Por eso debiéramos acordarnos de Dios desde nuestra juventud, aceptar la vida que Él nos ofrece en Cristo, porque nuestra tendencia es apartarnos de Él, siguiendo nuestros propios caminos, desobedeciéndolo y dándole la espalda. Esta separación es la muerte espiritual, que nos lleva a la muerte eterna, o la segunda muerte. Pero Dios, que nos ama infinitamente, nos busca y quiere darnos vida eterna en Cristo. Por eso, cuando creemos y aceptamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor, tenemos su promesa de vida eterna y también la promesa de que Cristo volverá para llevarnos a la casa del Padre, donde viviremos eternamente con Él. Pues acabamos con los últimos versículos. Juan, capítulo 14. Palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues que el Señor nos bendiga. Amén. Sí, Padre, te queremos dar muchas gracias porque tú has hecho una cosa en nuestras vidas impensable. Tú nos has llevado a ti. A cada uno de una manera distinta, pero nos has llevado a ti. A encontrarnos contigo. A conocerte y saber que eres real. Y también, Señor, a conocer que tú puedes cambiar nuestras vidas. Y que nos das esperanza de una vida abundante aquí y una vida eterna allí. Gracias porque hemos conocido a Jesucristo, no como un personaje histórico, sino como nuestro Señor y Salvador personal. Y eso ha cambiado nuestra vida. Y gracias porque nos has mirado con amor y has hecho ese milagro en nuestra vida. Bendito seas por ello. Y te queremos pedir, Señor, que tú sigas siendo el Señor y guía de nuestra vida, para siempre hasta que tú nos recojas un día, en tu presencia para vivir contigo. ¿Cuál es tu promesa? Gracias por esa promesa y esperanza que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.